Empezaremos. Veamos algunas preguntas de reumatología. La primera que nos hacen dice: el método más específico en sospecha de osteoporosis en paciente mujer de 58 años que sufre fractura. A. Dosaje de calcio sérico. B. Marcadores bioquímicos de recambio óseo. C. Densitometría. D. Calcio en orina y fosfatasa alcalina. Primero tenemos que determinar qué es lo que nos están preguntando. En este caso nos están refiriendo a lo que es osteoporosis, y nosotros sabemos que osteoporosis es básicamente un desbalance entre el aporte de oxígeno y la eliminación de oxígeno. Cuando este desbalance es negativo, tenemos justamente la osteoporosis. Entonces nosotros tenemos que determinar qué método me puede ayudar a hacer el diagnóstico de osteoporosis. Tenemos acá 5 posibilidades, dentro de las cuales la que más podría acercarse vendría a ser la densitometría ósea. ¿Por qué? Porque lo que nos están pidiendo es la densidad del hueso. Recuerden que osteoporosis es la disminución de la densidad del hueso. Recuerden que para medir la densidad de ósea tengo 2 tipos: las pruebas periféricas y las pruebas centrales. Dentro de lo que es pruebas periféricas tenemos el ultrasonido cuantitativo, y lo que es las centrales tenemos la densitometría, o también llamada radioabsorciometría de doble energía, por sus siglas en inglés DEXA. Pero analicemos las otras posibilidades. ¿Por qué no podría ser calcio? Si yo sé que el problema de osteoporosis es la alteración del metabolismo de calcio. El calcio no me sirve porque no solamente me estaría indicando cuánto calcio hay en la sangre producto de la destrucción del hueso, sino también me estaría indicando cuánto de calcio hay en la sangre producto de la absorción gastrointestinal proveniente de los alimentos. Por lo tanto, el dosaje de calcio sérico no me va a determinar si yo estoy eliminando mucha cantidad o poca cantidad de calcio del hueso, porque tendría otros factores que influenciarían en él. Por lo tanto, no es un valor adecuado para determinar el diagnóstico de osteoporosis. La segunda posibilidad, marcadores bioquímicos del recambio óseo. Acá, en esta posibilidad, se refiere a 2 cosas: los marcadores bioquímicos que me van a ayudar a ver reabsorción ósea, y los marcadores bioquímicos que me van a ayudar a determinar la formación ósea. O sea, qué pruebas me dicen que estoy formando bastante hueso y qué pruebas me están diciendo que estoy eliminando bastante hueso. Esta alternativa es muy inespecífica, no me refiere qué prueba me están solicitando, porque si yo miro todas estas posibilidades, excepto densitometría ósea, todas forman parte de los marcadores bioquímicos de recambio óseo. ¿Por qué? Calcio me están indicando formación de hueso o destrucción. Calcio en orina generalmente me refiere a destrucción, y fosfatasa alcalina generalmente me refiere a destrucción. Entonces, todos estos son marcadores bioquímicos de recambio óseo, excepto densitometría. Y como ya dijimos, calcio no es una posibilidad adecuada. Ahora veamos la otra posibilidad, que es calcio en orina. Se ha dicho que el calcio en orina sería relativamente bueno cuando se mide en la mañana, pero no solamente como calcio de orina, sino como la relación entre calcio de orina y la depuración de calcio en orina. Cuando yo tengo esa relación de calcio en orina con depuración de calcio en orina, recién ahí voy a tener un marcador que me puede acercar a los valores de destrucción ósea, siempre y cuando se tome en la mañana, y siempre y cuando el paciente no tenga alguna alteración renal. Entonces, para eso voy a tener que depender de la funcionabilidad del riñón. Ahora, recordemos que los pacientes que tienen más de 40 años, fisiológicamente van perdiendo un punto en la depuración de creatinina conforme van pasando los años. Al margen que hayan tenido alguna enfermedad que haya afectado el riñón, al margen que haya utilizado medicamentos
nefrotóxicos, entonces el dosaje de calcio en orina tampoco va a ser una prueba específica, pero me va a orientar mucho más en la destrucción ósea que el calcio sérico. El problema, como ya les dije, es que tiene baja sensibilidad. El problema es que voy a depender de la funcionabilidad del riñón. Y por último, la fosfatasa alcalina. Esta otra marcador bioquímico de recambio óseo tampoco no es muy utilizado. ¿Por qué? Porque como marcador por sí solo también se puede ver en síndrome de hipertensión del árbol biliar, es decir, cuando yo tengo colestasis. Cuando yo tengo colestasis, la fosfatasa alcalina se eleva. ¿Y cómo puedo distinguirlo entonces? Si yo tengo una fosfatasa alcalina elevada, ¿cómo puedo distinguir de una colestasis versus una osteolisis? Para eso tendrían que mirar la gamma glutaril transpeptidasa. Si la GGT está elevada y la fosfatasa alcalina está elevada, lo que me está indicando es aumento de la presión del árbol biliar, es decir, colestasis. En cambio, si yo tengo fosfatasa elevada y una GGT normal, eso me estaría indicando que el paciente tiene un problema de osteolisis. Entonces, nuevamente, la fosfatasa alcalina per se sola tampoco es un buen parámetro para determinar si el paciente tiene un buen recambio óseo, si tiene una mayor destrucción de hueso o si tiene una mejor formación de hueso. Por lo tanto, ni los marcadores bioquímicos, ni el calcio en orina, ni la fosfatasa alcalina, ni el calcio sérico me sirven con certeza para determinar la osteoporosis. Entonces, ¿qué me queda? La medición de densitometría que ya hemos visto acá. Esta es la prueba que me va a decir si el paciente tiene osteoporosis y si va a tener, sobre todo, riesgo de fractura. En este ejemplo nos están diciendo sospecha de osteoporosis en una paciente mujer de 50 años que sufre de fractura. O sea, ya tiene una fractura esta paciente. Entonces acá, esta prueba me indicaría si el paciente está con mayores riesgos en otras partes de hacer también fractura. Entonces la respuesta correcta sería densitometría ósea. Veamos acá otra pregunta donde me dicen la localización más frecuente de la tuberculosis osteoarticular es la rodilla, la cadera, la columna, el tobillo, el hombro. Recuerden que la tuberculosis, y eso siempre nos lo han dicho, generalmente le gusta lo que es el esqueleto axial, no el esqueleto periférico. Muy pocas veces le gusta el esqueleto periférico. El esqueleto axial es su predilección. Entonces, sabemos que la columna vertebral, sobre todo la región dorsal, también la lumbar, pero de preferencia la dorsal, son las articulaciones axiales más frecuentemente dañadas en tuberculosis. Axiales se refiere a eje, y eje significa línea media. ¿De acuerdo? Cuando alguien le dice articulaciones axiales, se refiere a las articulaciones que están en la línea media. En otras palabras, columna, cadera, sacroiliacas. A eso se refiere articulaciones axiales. Y también, menos frecuente, a la tuberculosis, algunas articulaciones periféricas como cadera y rodilla. Entonces, si yo sumo el compromiso vertebral, ya sea el dorsal o lumbar, la cadera y la rodilla, estas 3 o 4 articulaciones representan el 80% del total del compromiso óseo en tuberculosis. Entonces, ya hemos dicho que a la tuberculosis le gusta la arquitectura axial. Por lo tanto, de las posibilidades que yo tengo, rodilla, cadera, columna, tobillo, hombro, la única que me está indicando acá una articulación axial es la columna. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Veamos otras preguntas, en este caso de gastroenterología. ¿De qué tipo de histología son generalmente las neoplasias gástricas malignas? A. Carcinomas. B. Linfomas. C. Tumor carcinoide.
de schwannomas y E. lipomas. Muy bien, entonces normalmente nosotros en algún momento cuando hemos hecho internado o hemos hecho el serum nos hemos enfrentado a pacientes que tienen cáncer gástrico. Y algunas veces hemos tenido la suerte de que nos ha regresado del paciente con el resultado de la biopsia. Y casi siempre los resultados de la biopsia que hemos visto nos refieren a adenocarcinoma. Entonces veamos cuáles son los tipos histológicos más frecuentes. El adenocarcinoma, segundo, los linfomas, tercero, los carcinoides, 4, los tumores estromales y los 5, los tumores mesenquimales. Y acá no hay casi pierde, ustedes casi a ojos cerrados pueden decir adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque representa el 95% de las patologías de cáncer. Y si ustedes le suman a eso los linfomas, ya tienen el 99% de los cánceres gástricos. Entonces, básicamente, casi a ojos cerrados, cuando le pregunten el tipo de histología más frecuente en las neoplasias gástricas, ustedes dirán adenocarcinoma. ¿Sí? Solo para hacer una aclaración, los tumores estromales y mesenquimales hasta hace poco estaban en la misma categoría. Pero no, ahora ya se han dividido y se han separado. Los tumores estromales es una forma específica de tumores mesenquimales. Y los tumores mesenquimales generalmente son los leiomiomas, leiomiosarcomas y los schwannomas, que son básicamente misceláneas, ¿no? El porcentaje de estas patologías es rara. Entonces ya saben, pues la respuesta correcta en este caso sería carcinomas. Otra pregunta de gastro que nos colocan acá es: marque lo correcto en el síndrome de intestino irritable. A. No se clasifica con los criterios de Manning. B. Forma parte de los criterios de Roma 5. C. Trastorno gastrointestinal crónico. D. De preferencia ocurre en el sexo masculino. Y E. Se usan los criterios de Roma 5. Entonces, acá ustedes, si se dan cuenta, se repite en dos alternativas de respuesta, los criterios de Roma 5, tanto en la alternativa B como en la alternativa E. Bueno, cuando ustedes en un examen vean que se repite una alternativa con diferente forma, pero se repite, tengan cuidado, o es la respuesta o probablemente no lo sea. ¿A qué me refiero? Que ustedes pongan atención en estas dos, siempre pongan atención. Que esas dos preguntas o tres les jalen la vista. Entonces, primero analicen esta y después ya analicen el resto. Ahora, si nosotros recordamos, efectivamente se utilizan criterios de Roma para lo que es el diagnóstico de intestino irritable. El único inconveniente es que los criterios de Roma solo han llegado a 2. Entonces, la alternativa E y la alternativa B están de más. Entonces, con esto estoy eliminando 2 posibilidades. Los criterios de Roma es criterios de Roma 2. Manning también fue un criterio que se utilizó mucho antes de los criterios de Roma. Entonces, acá dice, no se clasifica con los criterios de Manning. Nuevamente, cuando ustedes en una alternativa vean no, excepto, siempre, patognomónico, pongan las barras en remojo porque esas alternativas generalmente son falsas. En medicina casi no hay nada absoluto. Entonces, si me ponen no, se clasifica y me especifican criterios de Manning, lo más probable es que esto no sea la respuesta correcta. Y efectivamente, los criterios de Manning sí son criterios que se utilizaban antes de los de Roma para clasificar a los pacientes que tenían intestino irritable.
de preferencia del sexo masculino, generalmente los problemas gastrointestinales son de preferencia femenino. Generalmente, por ahí habrá uno que otro que no. Entonces, ustedes ahí tienen también una alta posibilidad de que esta respuesta no sea la correcta. Por lo tanto, la única que nos quedaría sería trastornos gastrointestinales crónicos. Entonces, recordemos un poquito de intestino irritable, básicamente algo somero. Recuerden que el diagnóstico de intestino irritable no se hace por medios de laboratorio. Generalmente son diagnósticos de descarte, porque no va a servir para nada lo que es la evaluación radiológica, no les va a servir las endoscopías, no les va a servir los exámenes auxiliares. Generalmente, lo que nosotros vemos en intestino irritable como criterios diagnósticos son criterios clínicos. Y los exámenes que vean o hagan generalmente es para descartar otras patologías. Entonces, los criterios primero fueron de Manning y después los criterios de Roma. Recordemos, hay un montón de criterios, pero recuerden esto, porque esto les va a ayudar bastante. Un dolor abdominal recurrente o disconfort. A veces el paciente no refiere dolor, sino dice molestia, me fastidia, tengo algo que no sé qué cosa es en el abdomen. Entonces, eso que dura 3 días al mes en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes criterios, como mejoría en la defecación, comienzo asociado con cambios en la frecuencia, o comienzo asociado con cambios en la forma de las heces. Eso me está orientando básicamente a síndrome de intestino irritable. Y esto es básicamente lo principal de los criterios de Roma. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería trastorno gastrointestinal crónico. Acá tenemos otra pregunta en la cual nos dice cuál es el órgano que se compromete en los casos de úlcera duodenal penetrada. Eso ya vimos en la anterior resolución del simulacro, pero vamos a repasarlo. Cuando yo tengo una úlcera perforada, es que todo el espesor de la capa del estómago está horadado. Hay una solución de continuidad entre el interior del estómago y la parte externa del estómago. En otras palabras, cavidad abdominal. Hay una solución de continuidad entre la parte intraluminal del estómago y la cavidad peritoneal. A eso se llama úlcera perforada. En cambio, la úlcera penetrada es cuando yo tengo la pared la pared gástrica o la pared intestinal, cualquiera de los dos, y por debajo tengo un órgano. Si bien es cierto, acá también se ha perforado, ya sea el estómago o el intestino, se ha perforado por completo, abajo tengo un colchón que lo tapa. Y ese colchón que lo tapa, ¿quién es? Es otro órgano. Dependiendo si estamos en el estómago, de repente es el hígado, si estamos en el intestino, de repente es el páncreas, si estamos en la zona del cuerpo del estómago, de repente es el vaso. Cualquier otro órgano que impida que haya una comunicación entre la cavidad abdominal y la luz intestinal o gástrica, a eso se llamará úlcera penetrada. Entonces, miren, acá llega y se detiene ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier contenido que esté en el estómago va a llegar y va a inflamar el otro órgano. En cambio, en la úlcera perforada, todo el contenido va a pasar, a atravesar hacia la cavidad abdominal. Entonces, eso es lo que se refiere a úlcera duodenal penetrada. Entonces, estamos acá. Esta es la pared intestinal y acá tengo otro órgano que está impidiendo que haya comunicación entre la luz del duodeno y la cavidad peritoneal. Entonces, recordemos, el estómago tiene ácido, entonces está acostumbrado a vivir en un medio ácido. Las células están acostumbradas a vivir en un medio ácido.
El duodeno no produce ácido, entonces no está acostumbrado a vivir en un medio ácido. Sin embargo, la primera porción del duodeno, como está a la salida del estómago, tiene células que pueden resistir el ácido que se vacía del estómago. La segunda porción del duodeno se caracteriza ¿por qué? Porque tiene la desembocadura del colédoco y la del páncreas. Y el colédoco, la vesícula biliar, el colédoco que eliminan bilis, y la bilis que tiene en su formación bicarbonato. Entonces el medio ya no es ácido, ya es entre neutro y alcalino. Y luego por debajo ya es alcalino. Entonces, acá tenemos que siempre pensar dónde es que se podría provocar las úlceras. ¿Será en la primera porción del duodeno? Es una posibilidad, porque si yo estoy produciendo grandes cantidades de ácido, entonces puedo que dañe ese epitelio. Recuerden que la única forma para la cual se produzca una úlcera duodenal es una excesiva producción de ácido. Si bien es cierto, la primera porción del duodeno puede resistir el ácido, pero si yo produzco demasiada cantidad, puede ocasionar una úlcera. ¿Dónde más? La otra es la segunda porción del duodeno, donde el ácido ya va a llegar de repente con menos intensidad y donde el ácido se va a neutralizar ¿con quién? Con el bicarbonato. Pero recuerden que un ácido y una base que se neutralizan, ¿qué provocan? Reacción exotérmica, calor. Entonces puedo tener úlceras también en la segunda porción del duodeno. En la tercera, en la cuarta porción del duodeno ya es imposible que tengan úlceras. Entonces tengo dos sitios nada más donde puedo tener úlceras en el duodeno. Entonces recordemos un poco la anatomía. Miren, ¿quién tiene rodeando la primera y segunda porción del duodeno? Es el páncreas. Entonces, si yo me fijo qué posibilidades diagnósticas tengo: colédoco, cara inferior del hígado, antro gástrico, cabeza del páncreas, colon transverso, entonces, ¿cuál de estas es la posibilidad más probable? Será la cabeza del páncreas. Entonces, esta es la respuesta correcta en este caso. Tenemos otra pregunta donde nos dice: paciente con gastritis crónica, atrófica, anemia perniciosa y pólipo gastroedematoso. Está relacionado con linfoma no Hodgkin, linfoma gástrico, adenocarcinoma gástrico, leiomioma y pólipo mucoso epitelial. Bueno, ya hemos visto que de todas estas posibilidades, la 4, que es leiomioma, no es muy frecuente, ¿no es cierto? Hemos dicho que generalmente las neoplasias gástricas son adenocarcinomas, 95%, los linfomas gástricos generalmente son el 4%, los leiomiomas forman parte junto con otras del 1%, el linfoma no Hodgkin generalmente no está dentro de lo que es cáncer gástrico, y el pólipo en realidad no es un cáncer, pero sí puede condicionar a un cáncer. Entonces acá lo que nos está diciendo es la gastritis crónica, atrófica, la anemia perniciosa, el pólipo gástrico adenomatoso, está relacionado con. Muy bien, si yo recuerdo la anemia perniciosa se debe a qué? Básicamente a un problema en el cual hay alteraciones que van a impedir que se forme en adecuada proporción el factor intrínseco de Castro. ¿Y eso por qué? Porque generalmente hay un problema autoinmune que está lesionando las paredes gástricas. ¿Y eso qué me va a producir? Si hay una lesión, hay un problema que va a producir una zona inflamatoria, me va a producir gastritis crónica atrófica. Entonces, estas dos están relacionadas. El pólipo gástrico adenomatoso generalmente se asocia con ¿qué? Se asocia con cáncer. Muy bien, entonces
nosotros tenemos que recordar básicamente qué patologías pueden asociarse con lesiones premalignas, cancerosas, a nivel del estómago. Entonces tenemos, primero, la posibilidad de un linfoma gástrico primario. Recuerden que el linfoma gástrico, ya les he mencionado, generalmente el 5% es un linfoma no hodgkiniano, las neoplasias gástricas representan el 5% de las neoplasias gástricas malignas, y acá lo que siempre se le ha echado la culpa es al Helicobacter pylori. Y esto va a formar un tipo de linfoma específico que se llama el linfoma MALT, que tiene en realidad bajo grado de malignidad. Los adenocarcinomas gástricos tienen algunos factores de riesgo, como ¿cuál? La gastritis atrófica. ¿Por qué? La gastritis atrófica lo que va a formar, ¿qué cosa es? Una metaplasia intestinal y displasias. ¿Y por qué? Recuerden que cuando yo tengo una lesión en el estómago se va a defender. ¿Cómo se va a defender? Va a tratar de cambiar células por otras más resistentes. Entonces, al tratar de cambiar por células más resistentes, lo que va a ocasionar es que haya una mutación de las células. Y al haber eso, puede originar displasias. Y las displasias pueden evolucionar en el transcurso del tiempo a neoplasias. Pueden, no siempre lo hacen, pueden evolucionar a una displasia. Y el cambio de una célula por otra se llama metaplasia. ¿Y por qué se llama intestinal? Porque esas células se van a parecer a las células del intestino. La anemia perniciosa, ¿no?, es otro marcador precancerígeno del cáncer gástrico. Generalmente se asocia 20% más que en pacientes que no tienen cáncer gástrico. Generalmente hay más anemia perniciosa en los pacientes que tienen cáncer gástrico que en sujetos que no. La enfermedad de Menetrier es el 10% de esta enfermedad se asocia con cáncer gástrico. La gastrectomía, generalmente, más frecuentemente, el tipo de cirugía Billroth 2, se relaciona más o menos entre el 5 y el 15%, pero alrededor de los 20 años de operado. Los pólipos gástricos, generalmente los tipos hiperplásicos, que sean múltiples, que sean mayores de 2 centímetros y que tengan cierto grado de displasia, también se relacionan entre el 0,4 y al 4% de cáncer gástrico. Obviamente todas estas patologías no necesariamente, inexorablemente, van a convertirse en cáncer gástrico, pero sí se ha visto que la mayoría de ellas aumentan su posibilidad de convertirse en cáncer gástrico. Entonces, por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Pero veamos el leiomioma. Recordemos que el leiomioma se ve, no interesa el sexo acá, si es masculino o femenino, puede encontrarse en 2 picos. El primer pico entre los 9 y 94 años, que es casi toda la vida, y el segundo pico está entre el 30 y 70 años. No tiene predilección racial. Clínicamente, los signos generalmente son hemorragias, dolor, anorexia, náuseas, vómitos, pérdida de peso, a veces masa palpable, o en otros casos no hay ninguna molestia. Esto cuando los leiomiomas son benignos. Y cuando son malignos, generalmente ya tenemos todos los signos clásicos de un cáncer, sobre todo baja de peso. La mayoría de estos leiomiomas se encuentran en forma incidental, ya sea cuando le hacen la endoscopía al paciente o cuando ya sea que le hicieron un tránsito gastrointestinal. En el pólipo mucoso ya hemos dicho que aquel que está relacionado con el cáncer gástrico básicamente son los pólipos hiperplásicos. Acá tenemos otra pregunta en la cual un paciente de 58 años, crónicamente enfermo, sin antecedentes de transfusiones sanguíneas ni alcoholismo, con ictericia, circulación colateral periumbilical
edema, ascitis, pensando en cirrosis hepática, ¿qué prueba usted solicitaría para determinar la etiología de la enfermedad? Antígeno de superficie, anticuerpo contra la hepatitis C, anticuerpo contra la hepatitis B. Pruebas de función hepática, marcadores tumorales, tomografía o alfa-fetoproteína. A ver, esto de acá, ictericia, circulación colateral, periumbilical, edema, ascitis, ¿son signos de qué? ¿De qué son signos estos hallazgos? Más específico, ¿de qué es? De hipertensión portal. O sea, cuando ustedes tengan hipertensión portal, siempre piensen en circulación colateral, edema, ascitis, ¿qué más? Telangiectasias, ¿qué más? Esplenomegalia, ¿qué más? Varices esofágicas, ¿qué más? Hemorroides. Todo eso, hipertensión portal. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que me está diciendo es que tengo un paciente que tiene hipertensión portal. ¿De acuerdo? Hipertensión portal. Ahora, recuerden, la vez pasada ya vimos la hipertensión portal, ¿qué etiología tiene? ¿Será prehepática, será intrahepática o será posthepática? Si ustedes recuerdan las diapositivas de la clase pasada, recordemos que voy a tener que en las prehepáticas, básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de trombosis. ¿Y de qué? ¿Qué órgano? Vasos sanguíneos. Eso básicamente es prehepático. Y si ahí le agregamos, como dice también vaso, pero vaso con B grande, ya tengo lo que es prehepáticas. Vasos sanguíneos y vaso de órgano. A eso se refiere a hipertensión portal prehepática. La intrahepática ya dijimos que podría ser pre, intra o post-sinusoidal. ¿Y la poshepática a qué se refiere? Básicamente a venas mayores y enfermedades cardíacas. ¿Qué venas mayores? Vena cava inferior. ¿Sí? Entonces, prehepáticas e intrahepáticas es básicamente problemas vasculares. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva me refiere a algo que pueda sospechar en una trombosis. He tenido dolor abdominal severo, he tenido hipotensión. No hay mención de ello. Entonces, por lo tanto, eliminaría la posibilidad de prehepática. Y las poshepáticas tampoco tengo ninguna descripción en el enunciado que se refiera a soplos cardíacos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, cualquier problema cardíaco. Entonces, por lo tanto, elimino la posibilidad de prehepática y poshepática y me estoy quedando con la intrahepática. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Recordemos que lo otro que tenemos que ver es, por si acaso, otra forma de evaluarlo es lo siguiente. Cuando yo tengo hipertensión portal, prehepática y poshepática, ¿cómo está el hígado? ¿Se acuerdan la diapositiva anterior de la vez pasada? El hígado generalmente es un hígado sano antes de tener el problema de hipertensión portal. Pero acá en el enunciado, ¿qué me está diciendo? Paciente crónicamente enfermo. Entonces eso ya me está orientando que, por otro lado, tengo un órgano ya dañado y lo más probable es que eso sea intrahepático. Lo otro que tenemos que recordar es que la circulación colateral es más frecuente en los pacientes que tienen daño hepático. Entonces, tengo dos cositas más que me ayudan a llevar a esto hacia el lado intrahepático.
la circulación colateral y el hígado previamente enfermo. Entonces ya lo estoy enmarcando dentro de lo que es hipertensión portal intrahepática. Muy bien, entonces, ¿cuál es la patología más frecuente que me da hipertensión portal intrahepática? Lo primero que debo pensar es en alcoholismo, ¿no es cierto? Pero acá me dice no tiene antecedentes de alcoholismo. El paciente dice no tiene alcoholismo. Muy bien, entonces, la otra posibilidad, ¿qué cosa es? Hepatitis. Y yo sé que la hepatitis se transmite de 3 formas: o por sexo, o por transfusión, y vertical madre-niño. Entonces, este es un paciente de 58 años, por lo tanto, obviamente no va a ser una transmisión vertical. Me quedan 2 posibilidades: transfusión o sexo. Pero acá me está diciendo que no recibió transfusiones, entonces me queda la posibilidad de sexo. Yo no sé si este paciente de 58 años ha sido promiscuo o no, no lo sé. Pero dentro del criterio de frecuencia, después del alcoholismo, viene ¿qué cosa? Viene la hepatitis viral. Entonces, yo tendría que ver, dentro de estas posibilidades, ¿no?, cuál sería la más adecuada. Antígenos de superficie para hepatitis, anticuerpos contra hepatitis C o hepatitis B, esta es una posibilidad. Veamos lo siguiente. ¿Las pruebas de función hepática me ayudarán a saber la etiología de la enfermedad? ¿Etiología de la enfermedad? No, acá las pruebas de función hepática lo único que me va a decir, tu hígado está mal, pero no te va a decir cuál es la causa de que tu hígado esté mal. O sea, las pruebas de función hepática solamente me indican, como dice su nombre, cómo está funcionando el hígado. Muy bien, marcadores tumorales. Muy bien, la pregunta es, ¿un marcador tumoral me puede, un tumor, un cáncer hepático me puede producir insuficiencia hepática? Y si que me produce insuficiencia hepática me puede producir hipertensión portal, esa es la pregunta que tenemos que plantearnos, ¿no es cierto? ¿Qué patologías es más frecuente desde el punto de vista cáncer en el hígado? Generalmente los adenocarcinomas y los linfomas. ¿Me pueden producir insuficiencia hepática? Sí, sí me pueden producir insuficiencia hepática, sobre todo cuando el problema es terminal, cuando yo tengo metástasis intrahepáticas. O sea, el mismo tumor, el mismo cáncer hepático puede producir metástasis intrahepáticas. Entonces ahí, mientras más destrucción tenga, mayor compromiso de la función hepática y por lo tanto lleva insuficiencia hepática. Ya la vez pasada dijimos que para que yo tenga insuficiencia hepática, el hígado debe estar destruido en más del 80%. Entonces tengo que haber tenido una metástasis importante para tener insuficiencia hepática. Ahora, muy bien, entonces el cáncer sí me puede explicar que tenga insuficiencia hepática, pero ¿me puede explicar que tenga hipertensión portal? Recuerden, a veces nosotros nos olvidamos de la arquitectura del hígado y recordemos los sinusoides. Los sinusoides, cuando yo tengo un cáncer y van formándose tumores, van formándose lesiones que ocupan espacio, van a comprimir esos sinusoides y esos sinusoides me van a provocar hipertensión portal. Pero la hipertensión portal es infrecuente, porque el paciente generalmente se muere antes de hacer hipertensión portal, se muere por el cáncer antes de hacer hipertensión portal, por lo tanto no es algo frecuente que pueda ocurrir. La tomografía, nuevamente, me dirá la etiología. No, la tomografía me puede acercar a una posibilidad diagnóstica, pero no me va a dar. El alfa-fetoproteína, ¿qué cosa es? Es un marcador tumoral.
me puede ayudar, y hemos dicho que sí puede producir hipertensión portal, pero es infrecuente. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer en este paciente para determinar la etiología de la enfermedad es pedirle marcadores. Porque, como dijimos, yo no sé cómo ha sido la vida sexual de este paciente.